Marco Rubio acaba de lanzar una bomba que ha dejado temblando a la Casa Blanca, al Congreso, a los aliados de Trump y a todo el bloque MAGA. Y lo hizo con sus propias palabras, sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie lo presionara. Frente a las cámaras, en los pasillos del Capitolio, el secretario de Estado de los Estados Unidos admitió algo que ningún funcionario americano de alto nivel había dicho jamás en público con esa claridad devastadora. Admitió que Estados Unidos no tomó la decisión de atacar Irán. Israel lo hizo por ellos. Permítanme leerles las palabras exactas de Rubio, transcritas del registro oficial del Departamento de Estado, verificadas, publicadas y confirmadas. Rubio dijo el 2 de marzo, citando textualmente: «Sabíamos que iba a haber una acción israelí. Sabíamos que eso precipitaría un ataque contra las fuerzas americanas. Y sabíamos que si no actuábamos preventivamente contra ellos, antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos más bajas. Sabíamos que Israel iba a atacar, sabíamos que Irán respondería contra nosotros, y por eso atacamos primero. Prepárense porque la respuesta que hemos logrado obtener consultando fuentes directas y el registro documental de esta semana les va a revelar la verdadera dimensión de lo que esas palabras significan. No solo para esta guerra, para la presidencia de Trump, para las familias latinas de este país que están pagando hoy la gasolina más cara en 2 años, y para la pregunta que nadie en Washington está respondiendo con honestidad: ¿quién manda realmente en la política exterior de los Estados Unidos? Esto cambia absolutamente todo lo que les dijeron sobre por qué comenzó esta guerra. Primer nombre: Marco Rubio, secretario de Estado. Quiero que entiendan algo fundamental sobre lo que Rubio dijo el lunes 2 de marzo, porque el impacto de esas palabras no es solo político, es constitucional. Rubio no habló en una entrevista informal, no fue un desliz en un micrófono abierto, fue una declaración estructurada, preparada, que él ofreció voluntariamente a los medios antes de entrar a una sesión clasificada con los líderes del Congreso. Su argumento fue el siguiente: Israel iba a atacar Irán con o sin Estados Unidos. Washington lo sabía. Y si Irán era atacado por Israel, iba a responder automáticamente contra las fuerzas americanas en la región, porque esas órdenes ya estaban delegadas hacia abajo en la cadena de mando iraní. Así que Trump, según Rubio, no tuvo otra opción que atacar primero. Y aquí viene algo que me produce escalofríos. Si eso es cierto, significa que Benjamin Netanyahu tomó una decisión unilateral que obligó al presidente de la nación más poderosa del mundo a entrar en una guerra que mató a 6 soldados americanos, cerró el estrecho de Hormuz, paralizó el 20% del petróleo mundial y está costando $100,000 millones por semana, sin que Trump tuviera capacidad real de decir que no. ¿Ustedes creen que eso es lo que describe la soberanía americana? La reacción fue inmediata y transversal. Matt Walsh, del Daily Wire, bastión del MAGA más duro, escribió en X: Rubio nos está diciendo de frente que estamos en una guerra con Irán porque Israel nos forzó la mano. Esto es básicamente lo peor que pudo haber dicho. Los Hodge Twins, cuenta pro-Trump con 3.5 millones de seguidores, publicaron: no votamos para enviar americanos a morir en las guerras de Israel. No nos quedaremos callados. El senador Angus King, en una audiencia del Comité de Fuerzas Armadas, le preguntó directamente a los funcionarios de defensa: ¿hemos delegado la decisión más solemne que puede tomar nuestra sociedad, la decisión de ir a la guerra, a otro país? Esa pregunta, amigos, no tiene una respuesta cómoda. Segundo nombre: Mike Johnson, speaker de la Cámara de Representantes. Horas después de que Rubio hablara, el republicano más poderoso del Congreso, el hombre que controla la agenda legislativa de la Cámara, salió ante las cámaras y confirmó la misma narrativa. Johnson llamó al ataque una operación defensiva porque, según él, Israel estaba determinado a actuar con o sin apoyo americano. Con o sin apoyo americano. El speaker de la Cámara acaba de confirmar que el voto de guerra que nunca hubo en el Congreso, que la autorización constitucional que el presidente jamás solicitó, era irrelevante porque otro país ya había tomado la decisión. ¿Ustedes creen que los padres fundadores escribieron la Constitución para que el artículo 1, que le otorga al Congreso el poder de declarar la guerra,
pudiera ser eludido porque un gobierno extranjero tomara una decisión que nos obligara a actuar? Yo se los puedo confirmar categóricamente. Lo que Rubio y Johnson describieron no es una justificación legal, es una rendición de soberanía. El Consejo sobre Relaciones Islámicas Americanas, CAIR, lo llamó una admisión impactante. El exdirector ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, escribió en X que la lógica de Rubio ni siquiera se acerca a una justificación legal para iniciar la guerra. Tercer nombre, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Y aquí viene el momento más devastador de toda esta historia. Porque cuando Trump fue informado de lo que Rubio había dicho, cuando los reporteros le preguntaron directamente si Israel había forzado su mano, su respuesta fue la que más revela sobre el estado de caos dentro de la Casa Blanca. Trump dijo, no, yo podría haberles forzado la mano a ellos. No, yo podría haberles forzado la mano a ellos. No hubo alineación de mensajes, no hubo coordinación, no hubo comunicado conjunto. Lo que hubo fue el secretario de Estado diciendo una cosa y el presidente diciendo exactamente la contraria 12 horas después. The New Republic documentó el intercambio con precisión aterradora. Un reportero le preguntó a Rubio al día siguiente: ayer nos dijo que Israel iba a atacar y por eso tuvieron que intervenir, pero hoy el presidente dijo que Irán iba a atacar primero. Rubio respondió: ¿estuviste ahí ayer? Porque no dije eso. La transcripción oficial del Departamento de Estado decía exactamente eso. Sabíamos que iba a haber una acción israelí. Esas son sus palabras, en el registro oficial, firmado, fechado. Y Rubio, frente a las cámaras, intentó negar lo que está escrito en el papel con su nombre. ¿Ustedes creen que en una crisis de esta magnitud, con 6 soldados americanos muertos, con el estrecho de Hormuz cerrado, con más de 1 millón de ciudadanos americanos atrapados en zona de guerra, la administración puede darse el lujo de tener al secretario de Estado y al presidente contradiciendo públicamente sus propias declaraciones del día anterior? Cuarto nombre, Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Pero hay algo más, algo que confirma lo que veníamos anticipando desde el primer día de la operación Epic Fury. El domingo 1 de marzo, un día después del inicio de los bombardeos, Netanyahu apareció en video con una declaración que debería estar en todos los titulares del mundo. Dijo, citando textualmente, verificado por Times of Israel: esta coalición de fuerzas nos permite hacer lo que he anhelado hacer durante 40 años. 40 años. Netanyahu lleva 40 años esperando este momento y lo logró. Con la administración Trump, Axios reportó algo que la Casa Blanca no ha desmentido de manera convincente: que Netanyahu no habría atacado Irán sin el visto bueno de Trump y que si Trump hubiera preferido continuar negociando, el ataque habría sido postergado. Eso significa que hay 2 versiones posibles de esta historia. Primera versión: Netanyahu le pidió permiso a Trump. Trump lo autorizó conscientemente y ahora intenta desvincular su decisión de la de Israel para proteger su imagen política doméstica. Segunda versión: Netanyahu se comprometió a atacar de todas formas. Trump no pudo o no quiso detenerlo. Y Rubio dijo la verdad cuando describió una situación donde Washington no tuvo opción real. En ambos casos, amigos, el resultado es el mismo. La política exterior americana, en el momento más peligroso de esta guerra, está siendo definida por un hombre que lleva 40 años buscando este conflicto, que no tiene soldados americanos en la zona de combate y que le dijo al mundo en video que este es el momento que ha anhelado por décadas, 40 años. ¿Ustedes creen que los intereses de Israel y los intereses de Estados Unidos en esta guerra son idénticos? Déjenme su respuesta en los comentarios, porque esa pregunta es la más importante que pueden hacerse esta semana. Quinto nombre, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca. Aquí viene algo que convierte el caos del relato en algo aún más aterrador. Leavitt publicó la lista oficial de objetivos de la operación Epic Fury, y esa lista, amigos, no describe una represalia, no describe una operación de disuasión, no describe una respuesta a una amenaza inmediata. Esa lista describe un cambio de régimen: destruir la industria de misiles de Irán,
aniquilar su marina, eliminar sus redes de proxies, garantizar que no desarrollen armas nucleares, impedir que fabriquen armamento, ni una línea sobre negociación, ni una línea sobre salida diplomática, ni una condición que Irán pudiera cumplir para detener los bombardeos. La única opción en esa lista es la rendición total o la destrucción total. Y aquí está la pregunta que ningún periodista en Washington le ha formulado a Leavitt directamente con el peso que merece. Si los objetivos de la guerra son los que ella publicó, ¿cuándo exactamente termina la guerra? ¿Qué evento verifica que esos objetivos se cumplieron? ¿Quién certifica la victoria? No hay respuesta. Porque este lo puedo confirmar categóricamente. No existe un criterio claro de victoria que la administración Trump haya definido públicamente para la operación Epic Fury. Lo que existe es una lista de deseos y una factura de $100,000 millones que ya está corriendo. Sexto nombre: el senador Angus King, independiente de Vermont. Después de la sesión clasificada en el Capitolio, King salió ante las cámaras con una declaración que, en mi análisis, es la más importante que un legislador americano ha formulado públicamente desde el inicio de este conflicto. Dijo: ¿hemos delegado la decisión más solemne de nuestra sociedad a otro país? Esa es la implicación impactante de lo que dijo el secretario Rubio. Impactante. Esa palabra la usó un senador americano para describir las palabras de su propio secretario de Estado. Y los demócratas Gregory Meeks y Adam Smith, líderes de los comités de Relaciones Exteriores y Fuerzas Armadas de la Cámara, le enviaron una carta formal a Rubio y a los principales funcionarios de defensa exigiendo tres cosas: la justificación legal de la administración para iniciar hostilidades, los objetivos de la operación y las condiciones que constituirían el éxito de la misión. 3 semanas después del inicio de los bombardeos, el Congreso de los Estados Unidos no tiene respuesta a ninguna de esas 3 preguntas. No hay justificación legal, no hay objetivos verificables, no hay definición de éxito. Lo que hay es una guerra en marcha, 6 soldados americanos muertos, el estrecho de Hormuz cerrado y el secretario de Estado intentando retractarse de sus propias palabras frente a la transcripción que lo desmiente. Séptimo nombre: los propios aliados de Trump dentro del MAGA. Y aquí viene algo que nadie en los medios tradicionales está analizando con la profundidad que merece. Esta guerra ha abierto la fractura más profunda dentro del movimiento MAGA desde que Trump ganó las elecciones. Matt Walsh no es un crítico de Trump, es uno de sus defensores más consistentes, y dijo que la declaración de Rubio era básicamente lo peor que pudo haber dicho. Steve Bannon, el arquitecto ideológico del trumpismo, preguntó públicamente: si sabíamos que Israel iba a atacar y que Irán respondería contra nosotros, ¿dónde estuvo la coordinación? Necesitamos una explicación estratégica. Nick Fuentes, figura influyente en la derecha alternativa pro-Trump, escribió: Trump, Vance y Rubio nos traicionaron. Los americanos van a morir en ataques terroristas y en impactos de misiles para que Israel expanda sus fronteras en todas direcciones. Y los Hodge Twins, con 3,5 millones de seguidores, dijeron algo que resume el momento político con una precisión que ningún analista de Washington ha igualado. No votamos para enviar americanos a morir en las guerras de Israel. Cuando los aliados más leales de un presidente dicen eso en público, en tiempo real, durante una guerra activa que ese presidente está conduciendo, lo que está ocurriendo no es un debate político normal. Es el comienzo del colapso del relato. Y aquí viene la pregunta que me persiguió toda esta semana, la que no puede responderse con los datos que la Casa Blanca ha puesto sobre la mesa. Si el plan era que Israel atacara, Irán colapsara en horas, el régimen cayera antes del domingo por la noche y Trump saliera ante las cámaras el lunes como el presidente que terminó con la amenaza iraní en 72 horas, ¿por qué nadie en la administración tiene hoy una explicación coherente de por qué eso no pasó? La respuesta que hemos logrado obtener revisando los registros, las declaraciones y los análisis de esta semana tiene 3 capas, y cada una es más aterradora que la anterior. Primera capa: la inteligencia israelí vendió un escenario que no existía. El transcript de Rubio ante el Departamento de Estado contiene una frase que la prensa repitió, pero no analizó, con la profundidad que merece. Rubio dijo que Irán
tenía órdenes delegadas hacia abajo en la cadena de mando para atacar automáticamente las fuerzas americanas si Israel golpeaba primero. Al día siguiente, según Times of Israel y ABC News, funcionarios del Pentágono que briefearon a líderes del Congreso aclararon que Irán no estaba, de hecho, planeando un ataque preventivo contra fuerzas americanas. No estaba planeando un ataque preventivo. Eso significa que la justificación de la amenaza inminente que Rubio usó para describir el ataque era, según los propios funcionarios del Pentágono, inexacta. El senador Mark Warner, líder demócrata del Comité de Inteligencia, lo dijo sin rodeos. No había amenaza inminente de Irán contra los Estados Unidos. No había amenaza inminente. Entonces, la pregunta real es esta. ¿De dónde vino la inteligencia que convenció a Trump de que había una amenaza inminente que justificaba lanzar la operación Epic Fury el 28 de febrero? Segunda capa. La mesa de negociación en Omán estaba activa. Este es el detalle que ningún canal americano ha puesto en el primer plano de su cobertura. Al Jazeera verificó y múltiples fuentes confirmaron que Israel y Estados Unidos lanzaron la operación Epic Fury menos de 48 horas después de que delegaciones americanas e iraníes terminaran una ronda de conversaciones sobre el programa nuclear iraní en Omán. 48 horas. Los negociadores americanos salieron de Omán. 48 horas después comenzaron los bombardeos. ¿Ustedes creen que esa coincidencia de 48 horas es accidental? ¿O es posible que la ronda de negociaciones en Omán fuera usada por la inteligencia israelí exactamente para lo que le sirvió, para confirmar que Irán estaba dispuesto a negociar, lo que significaba que una ventana de relativa distensión existía y que esa ventana era precisamente el momento óptimo para atacar antes de que el proceso diplomático avanzara más? Tercera capa. El plan de evacuación no existía. Este lo puedo confirmar categóricamente porque Donald Trump lo admitió él mismo. Un reportero le preguntó frente al canciller alemán Friedrich Merz en el Salón Oval. Miles de americanos están atrapados. ¿Por qué no hubo un plan de evacuación? Trump respondió, bueno, porque todo pasó muy rápido. Todo pasó muy rápido. El secretario de Defensa dijo que la operación Epic Fury requirió meses de preparación. Trump dijo que todo pasó muy rápido. Meses de preparación versus todo pasó muy rápido. Esas dos declaraciones no pueden ser simultáneamente verdad. Y en medio de esa contradicción, más de 1 millón de ciudadanos americanos están atrapados en la región del Golfo. Los aeropuertos comerciales están colapsados y el embajador en Israel está dando instrucciones para tomar autobuses al Sinaí. Autobuses al Sinaí. Esa es la estrategia de evacuación del gobierno más poderoso del mundo para sus ciudadanos en zona de guerra activa. La respuesta completa a por qué está pasando todo esto tiene una sola línea central que lo explica todo con precisión absoluta. Trump cayó en su propia trampa de invencibilidad y Netanyahu la construyó específicamente para él. Permítanme explicarles eso con el nivel de detalle que requiere. La administración Trump tenía una narrativa que funcionaba. Movieron la embajada a Jerusalén. Reconocieron los altos del Golán. Asesinaron al general Soleimani. Capturaron a Maduro en Venezuela. Cada una de esas acciones había sido considerada demasiado riesgosa por administraciones anteriores. Trump las hizo. Y no pasó nada catastrófico. No hubo guerra mundial. No hubo colapso financiero. Esa cadena de victorias sin consecuencias construyó dentro de la Casa Blanca una convicción de que el patrón era repetible, que existía un umbral de acción donde el adversario siempre cedía antes de que el costo se volviera insoportable. Netanyahu observó ese patrón, lo analizó y lo usó. Le presentó a Trump un escenario que encajaba perfectamente en ese patrón: atacar la cúpula militar iraní, descabezar el régimen en 72 horas y salir el lunes con la declaración de victoria que haría que todos olvidaran los archivos Epstein, el colapso del mercado bursátil de febrero y los problemas domésticos acumulados. De aquí al domingo estaba arreglado. Eso fue lo que la inteligencia israelí vendió y Trump lo compró. El problema, amigos, es que Irán no es Soleimani, no es Maduro, no es un individuo que puede ser eliminado para que el sistema colapse detrás de él.
Irán es un estado de 87 millones de personas con una estructura militar descentralizada específicamente diseñada para sobrevivir la eliminación de su liderazgo central. El comando se fragmentó, las órdenes de respuesta se ejecutaron automáticamente, y para cuando Trump estaba esperando la llamada de rendición el domingo por la noche, los misiles iraníes ya estaban cayendo en 10 países simultáneamente. Pero hay algo más, algo que confirma lo que veníamos anticipando. Irán aprendió de su error de junio. En la guerra de 12 días de junio pasado, Irán aceptó un alto al fuego prematuro. Y eso le costó caro. Israel usó ese cese al fuego para rearmarse y después atacar con más capacidad. Irán no va a cometer ese error 2 veces. Ahora su estrategia no es ganar la guerra militarmente. Su estrategia es expandir el teatro de operaciones hasta que el costo sea insoportable para Estados Unidos, políticamente, económicamente y en términos de bajas. Y están ejecutando esa estrategia con una precisión que debería producir escalofríos en cualquier analista que la examine con honestidad. 3 días de operaciones, 5.000 misiles de defensa Patriot de $4 millones cada uno disparados para derribar drones Shahed de $20.000. Hagan la matemática. Cada intercepción le cuesta a los aliados de Estados Unidos 180 veces más de lo que le cuesta a Irán el ataque, sin interceptores infinitos, sin apoyo internacional ilimitado, sin narrativa de victoria que ningún aliado esté dispuesto a sostener. Francia dijo que no, España dijo que no, Reino Unido dijo que no, Canadá condenó el ataque. Toda Europa le está dando la espalda a Estados Unidos en el momento en que más necesita cobertura diplomática. Y Putin, observando el cierre del estrecho de Hormuz, salió ayer a decir que quizás lo mejor sería dejar de venderle gas a Europa, porque en estos momentos Europa lo necesita más que nunca. El 85% del gas europeo dependía de Qatar y Arabia Saudita. Qatar cerró su producción. El estrecho de Hormuz bloqueado significa que ese gas no sale. Los precios del gas en Europa subieron 50% en 24 horas. Europa está corriendo hacia los brazos de Rusia. Y no porque Rusia sea mejor, sino porque Estados Unidos les cerró todas las otras opciones. ¿Ustedes creen que ese era el objetivo de la operación Epic Fury? ¿O esa es la consecuencia de una guerra lanzada sin plan, sin aliados y sin una definición de lo que constituye el éxito? Prepárense porque lo que viene afecta directamente a cada familia que nos está viendo. Primera implicación. Trump perdió el relato y no puede recuperarlo. Esto lo puedo confirmar categóricamente. Y lo que confirma es el comportamiento de sus propios aliados. Cuando Matt Walsh del Daily Wire, cuando los Hodge Twins, cuando Steve Bannon, cuando los votantes que pusieron a Trump en la Casa Blanca en noviembre, están publicando en tiempo real que no votamos para morir en las guerras de Israel. La erosión del consenso político de esta administración sobre esta guerra no es una posibilidad, es un hecho medible. Las encuestas que comenzaron a circular esta semana muestran que una supermayoría de votantes independientes y demócratas se oponen a los bombardeos, y la base republicana, que históricamente apoya cualquier acción militar en nombre de la seguridad nacional, está fracturada por primera vez en una decisión presidencial en tiempo real. Trump no puede vender esta guerra como una victoria porque no hay ninguna victoria que mostrar. Y no puede venderla como una necesidad estratégica inevitable porque su propio secretario de Estado describió un escenario donde la necesidad la definió Israel, no Washington. Segunda implicación, el estrecho de Hormuz cerrado es el arma más poderosa que Irán tiene y la está usando bien. El 20% del petróleo mundial pasa por ese estrecho. 20 millones de barriles diarios paralizados. Qatar detuvo su producción de gas licuado. Los precios del gas en Europa subieron 50% en 24 horas. Goldman Sachs proyecta $100 por barril si el bloqueo continúa 4 semanas. Para familias, para las comunidades latinas de este país que ya sienten cada centavo del galón de gasolina, esto se traduce en inflación, en precios de alimentos más altos, en renta más cara, en el costo de vivir que no para de subir. Trump prometió $1.50 la gasolina. Hoy está a 4,69 en California. Esa diferencia no es un número estadístico, es lo que la familia promedio deja de gastar en educación, en comida, en lo que necesita cada semana que esta guerra continúa.
y no hay señal de que vaya a terminar pronto. Tercera implicación. La peor venganza de Irán viene en noviembre de 2026. Esto no lo digo yo. Lo confirman los análisis de los estrategas políticos más serios de Washington. Irán no necesita ganar esta guerra militarmente. Lo que necesita es que el precio económico para los americanos ordinarios sea tan insoportable que se lo cobren a Trump en las elecciones intermedias de noviembre. Inflación, gasolina cara, soldados, muertos, europeos aliados enojados, 1 millón de ciudadanos atrapados, 6 muertos confirmados y más de 40 según fuentes no americanas que la Casa Blanca no ha desmentido. Ese es el costo real de la operación Epic Fury para el contribuyente americano. Y ese costo va a estar en los titulares en octubre de 2026, cuando los candidatos del Partido Republicano estén en debates, cuando las familias estén llenando el tanque antes de ir a votar. No hay interceptores infinitos, no hay apoyo internacional ilimitado, no hay narrativa de victoria que sostener. Cuarta implicación. La Alianza Atlántica está más fracturada que en cualquier momento desde la guerra de Irak. Francia, España, Reino Unido, Canadá, todos dijeron no. Todos condenaron la operación o se negaron a respaldarla. Y Europa, que dependía del gas de Qatar y Arabia Saudita, que fluía por el estrecho de Hormuz, que ahora está cerrado, está mirando a Rusia como su única salida energética realista. Curiosamente, la única potencia que se beneficia de manera neta, inequívoca, de todo lo que ha ocurrido en los últimos 10 días no es Israel, no es Estados Unidos, es Rusia. El petróleo ruso sube de precio. La influencia rusa sobre Europa crece porque Europa no tiene gas de otra fuente. Las sanciones sobre el petróleo ruso fueron levantadas por Trump y Putin salió a amenazar con cortar el suministro para maximizar el momento. ¿Ustedes creen que eso es accidental? Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de cerrar, quiero hacer una reflexión sobre algo que va mucho más allá de la política de los números del petróleo, de los interceptores y de las encuestas. Quiero hablarles de lo que significa que el secretario de Estado de los Estados Unidos haya dicho en público, en el registro oficial, que su país entró en una guerra porque otro país había decidido hacerlo. Hay una frase que el senador King usó que no puedo sacar de mi cabeza. Hemos delegado la decisión más solemne de nuestra sociedad a otro país, la decisión más solemne, la de enviar a sus hijos a morir. Los 6 soldados americanos que murieron en la operación Epic Fury tienen nombres, tienen familias, tienen padres que los esperaban, y murieron en una guerra que el secretario de Estado de su propio gobierno describió como el resultado de una decisión que no tomó el presidente de su país. Eso no es un debate abstracto de política exterior. Es la pregunta más importante que una democracia puede hacerse sobre sí misma. ¿Quién decide cuándo mueren sus hijos? La respuesta que la administración Trump dio esta semana, involuntariamente, a través de las palabras de Rubio, de Johnson, de Trump mismo contradiciéndose en 24 horas, es que esa decisión fue tomada en Tel Aviv. Y cuando los aliados más leales de Trump lo están diciendo en público, cuando la fractura del MAGA es visible en tiempo real, cuando los congresistas de su propio partido piden explicaciones que no llegan, lo que estamos viendo no es el principio de una crisis, es el principio del fin del relato. Porque los relatos políticos pueden sobrevivir la derrota, pueden sobrevivir la controversia, pueden sobrevivir el escándalo. Lo que no pueden sobrevivir es la contradicción interna irreconciliable. El secretario de Estado diciendo una cosa y el presidente diciendo la contraria. Los aliados del MAGA preguntando en público si su voto fue traicionado. Los europeos dando la espalda. Los mercados castigando. Y en los hogares de este país, en las familias latinas que llenan el tanque esta semana, un precio de gasolina que es el recibo diario de una decisión que nadie les consultó. La historia está documentando todo esto. Cada declaración de Rubio tiene fecha y transcripción. Cada contradicción de Trump está en cámara. Cada soldado muerto tiene nombre en un registro oficial. Cada centavo que subió la gasolina está en las bases de datos de la AAA. Esos registros no desaparecen. Y para los que tomaron esta decisión, para los que vendieron espejitos de una victoria de 72 horas,
Para los que calcularon que una guerra serviría para que nadie hablara de los archivos Epstein, para los que anhelaron 40 años este momento y lo lograron, la historia va a escribir exactamente lo que pasó, con nombres, con fechas, con costos, sin la posibilidad de retractarse frente a la transcripción oficial, como Rubio intentó hacer este martes. Ustedes son testigos de la historia, amigos, en tiempo real, viendo cómo el relato de una administración se desarma desde adentro, con las palabras de sus propios funcionarios, en el momento más peligroso que este conflicto ha tenido. Su trabajo es observar con claridad y no olvidar lo que vieron. El mío es contarles lo que los titulares no pueden decir. Soy Miguel Serrano, política desde adentro. No hay guerra de 72 horas. No hay victoria lista para anunciarse. No hay relato que sostenga lo que las transcripciones ya documentaron. Piénsalo bien.